En 2006 aparece SOS de Rihanna, una canción importante en su ascenso que le dio sus primeras top 1 en Billboard. También Beautiful Girls de criado en Kingston, Sean Kingston, que reventó la radio también. Y en 2008 nació una de mis preciadas canciones rap all time, The Boss de Rick Ross. Suena de manera muy particular y es algo que me hace vibrar al escucharla, pero como siempre, hay alguien detrás de todo esto. Ese talento auditivo, manual y de teoría musical que logra todos estos acontecimientos. Preciado coleccionista musical, te presento un productor de pop, hip hop y rap con una amplia versatilidad en el mercado musical. Jonathan Ruben Rodham nació en Johannesburgo, Sudáfrica, ya que el trabajo de su padre lo llevaba a estar ahí al momento de su nacimiento. A los pocos años vuelve a América, donde JR comienza a mostrar interés por el piano desde sus 4 años, donde vivió en Toronto, y a sus 12 ya vivían en Moraga, California, un condado cercano a Los Ángeles, estado donde era muy famosa la Cali Music, ritmo hip hop con un estilo muy particular en su ritmo, que era muy sonado en raperos como E40, Too Short y Dr. Dre, a quien JR admiraba desde la preparatoria, donde cuenta que comenzó a tocar jazz hasta su paso por la Universidad, Berkeley, donde al principio estudiaba para hacer soundtracks para películas, pero terminó por inclinarse hacia la composición de jazz, dando a entender que había un poco más creativo y complicado el proceso, pero le daba ideas sobre crear música nueva desde cero, desde su propia mente. Aquí comienza lo interesante. Se hace un álbum demo de puros beats que él mismo menciona tener influencias de Dr. Dre, con el que le llegó a nacer la idea de conocer y dedicarse a trabajar para él. Pero su antiguo manager Satch Katz le hizo entender que para ese tiempo la mayoría eran solo beatmakers, y él tenía la teoría, talento instrumental y la humildad para recibir puntos de vista para mejorar sus pistas musicales. Eso lo lleva a ser escuchado por Dwayne Wiggins, ex integrante de Tony Tone, quien en 2001 conectó con uno de sus beats con el ex grupazo llamado Destiny Child, escribiendo la canción encima de la pista de JR, quien afirma que nunca tuvo ni un solo contacto con Beyoncé, pero recibió una suma por $2.500 por su beat fabricado, al cual solo se le agregó guitarra eléctrica en cierta parte de la canción, Fancy. Y a pesar de haber conseguido una canción a nivel discográfico, él cuenta que duró varios años en conseguir posicionarse de nuevo en el giro, tardando 4 años en lograr acomodar su música de nuevo. A una de mis preciadas voces del R&B, Trey Songz, le produce la canción Just Wanna Cut en su álbum debut, donde JR usa muy bien los sonidos sintetizados y unas trompetas en el coro que le dan un giro distinto a la canción. Para esos años es cuando conoce Satch, quien representó a productores y compositores que trabajaron en los sellos Aftermath, Shady y G-Unit. En estos últimos era habitual escuchar a 50 Cent, que no necesita introducción, para quien logra trabajar su música en la pista Position of Power de su segundo álbum The Massacre en 2005. Lo cual fue un respiro profundo para JR, ya que comenzó a darse a conocer logrando colocar su música en el segundo álbum de Rihanna, A Girl Like Me, produciendo SOS colocándose en el top de los charts alrededor de todo el mundo. Esta contiene un sampleo por parte de JR muy notable, de la canción Tainted Love de 1981. Con el apoyo en letra de Ivan Bogart, apodado como Kid, quien firma a JR en su sello Beluga Heights, que logró una asociación con Epic Records por allá del 2006. Enseguida logra posicionarse en el cuarto álbum de Lil Kim, The Naked Truth, donde hace la música en WoA, que se retituló ya que iba a llamarse Manigas, y aquí podemos escuchar los tombos electrónicos que usan la anterior mencionada SOS. Para Rick Ross produce una pista llamada Push It en su álbum debut Port of Miami, tocando la posición 57 en US Hot 100. Vuelve Kid a apoyar en letra con la canción I Want You para Paris Hilton, que contiene un sample de Grace de Frankie Valli de 1978. Ese mismo año descubre, conoce y firma al originario de Jamaica, Sean Kingston, con quien revienta la radio con Beautiful Girls, logrando el top 1 en US, Reino Unido y Australia, ganándose el respeto que buscaba. Sampleando esta vez Stand By Me de Ben E. King de 1961 y haciendo 2 sencillos más para el álbum debut, que son Me Love, donde samplea Dire Maker de Led Zeppelin, y Take You There, que iba a ser el sencillo principal del álbum debut, donde apoya a Kid, y Rock City con la letra a quienes conocen por Men Down de Rihanna. La chica Disney, Ashley Tisdale, llega al estudio donde le pide producción en He Said, She Said, donde apoyan en letra y composición Kid y Ryan Tedder, vocalista de One Republic. Un estupendo beat nace en la canción The High Road para la jovencita JoJo, con toques al estilo Alicia Keys. Everybody de Britney Spears aparece como canción bonus de Blackout, el álbum parteaguas de la evolución del pop electrónico. Y aquí, JR samplea parte de la canción Sweet Dreams del dúo Synth Pop Eurythmics de 1983. Y sigue un rap por parte del rapero Lil Scrappy, donde JR samplea la frase Living in the Projects de la canción Smile de Scarface con Tupac. Baby Bash estaba sonando en todos lados y se coloca en las 57 en charts, donde colabora con Sean Kingston, y JR samplea 9mm Goes Bang de KRS-One. Y para Maya produce Walkin' Out of Talca, donde colabora con Snoop Dogg. En 2008 nace la que es en lo personal una de sus mejores pistas a nivel beatmaker,
The Boss aparece en el segundo álbum de Rick Ross, Thriller, y en la canción colabora en el coro y en el verso final T-Pain. Aquí J.R. samplea a Paul Revere de Beastie Boys, que parece que la pista está hecha en reversa, y aunque J.R. lo hizo a su manera, es una gran referencia a este clásico. Canción que usaban para presentar su entrada a los jugadores Matt Kemp, a su tiempo en los Dodgers, y Brian McCann, a su tiempo en los Astros. La misma ha sido la que más alto ha llegado en los charts por parte del rapero hasta la fecha, tocando la 17 en Billboard Hot 100. Llega Flo Rida con su hype en todo Estados Unidos con su álbum Mail on Sunday, de donde salen sencillos muy exitosos del rapero. Aquí produce Roll, donde colabora con Sean Kingston, y logran tocar la 57 en Hot 100. El tejano Bun B busca colaborar con Sean Kingston en That's Gangsta, con J.R. logrando un ritmo muy gangsta. Colaboración que también busca Gorilla Zoe, donde Sean Kingston canta el estilo de un clásico, y esta es canción bonus del álbum Don't Feed the Animals del rapero. Lionel Lewis revienta la radio inglesa, logrando la posición 2 con Better in Time, producida por nuestro protagonista con un cambio muy significativo en su ritmo, agregando batería acústica en vez de los sonidos típicos de MPC. Para la estrella de High School Musical Vanessa Hudgens produce Sneaker Night, donde logra la 88 en Hot 100. Y 40 se junta con The Game y Snoop Dogg para lanzar Pay No More, donde se puede escuchar el tag de J.R. al principio de la pista. Llega Cory Gunz con Get Me Lonely, que personalmente es una de mis pistas preciadas de J.R. Aquí colabora Jason Derulo con el rapero, algo que es importante ya que no tarda en conectar con él para próximos proyectos, ya los verás. IAS, originario de Islas Vírgenes Británicas, lanza su álbum donde encontramos Solo, So Big y Replay, que a su tiempo logró el top 1 en Reino Unido y top 2 en Estados Unidos, mismas producidas por J.R. Man colabora con Jason Derulo también en la canción Text, lo que hace más fuerte la conexión entre J.R. y Jason Derulo para pronto. Cierra el año 2009 nombrado productor del año por la asociación BMI, donde el productor alega que llegaban a colocar hasta 60 pistas al mes a nivel discográfico. No necesariamente sencillos, pero había trabajo. Produce 5 canciones en el álbum debut de Jason Derulo como mencioné antes: In My Head, Riding Solo, What If, The Sky's the Limit y What You Say, que en su momento fue un hitazo en radio de 2010, colocándolo como favorito a colaboraciones próximas gracias a encajar en los distintos ritmos ofrecidos por J.R., quien logra llegar a la actriz juvenil Lindsay Lohan, con la pista para Too Young to Die, donde colabora Britney Spears. Aquí notamos la versatilidad estupenda de J.R. si comparamos The Boss, una pista rap gangsta, con esta canción pop rompecorazones. Volviendo con Sean Kingston, a quien le hace Secret y She Moves, aparte la canción Innocent, que fue un oficial pero tiene un precioso piano en toda la canción por parte de J.R., quien abre el 2011 trabajando para Nicki Minaj, quien colabora con Rihanna en un top 20 en charts, haciendo J.R. un pop low tempo con sus drums particulares por toda la canción. Y a Nicki sola también produce Girls Fall Like Dominoes, el séptimo sencillo de su álbum debut Pink Friday. A Men produce Buzzing, donde colabora 50 Cent, y The Mac, donde colabora Snoop Dogg e Illas, esta última ampliando Return of the Mac de Mark Morrison de 1996. Y vuelve Jason Derulo y le da 3 tracks: Pick Up the Pieces, Dump y Be Careful, que aunque cambian en sonidos, al menos en Pick Up the Pieces escuchamos los mismos locos drums que usa J.R. en sus pistas. Man colabora con T-Pain en Get It Girl, donde J.R. usa un sampleo de un clásico de la electrónica. Marilyn Monroe de Nicki Minaj contiene el típico piano motivador de J.R. con sonidos de batería acústicos, en este caso por parte de Drum Lab, al que se le da crédito como coproductor de la canción. Wipe Your Eyes de Maroon 5 apareciendo en la versión australiana y coreana, donde J.R. samplea Savali, una canción de los Malice, Amadou y Mariah. Produce Don't Come Around para la competidora de la 9ª temporada de American Idol, Jessica Sánchez. Sean Kingston y T.I. se juntan para hacer Back to Life, Live It Up, posicionándose en la 109 en Billboard 200. No tan alto, pero seguía demostrando potencial el combo de Kingston y J.R., quien también produce Bomba, Ordinary Girl y How We Survive, que incluye el rapeo de Busta Rhymes. En 2015 trabaja con Fifth Harmony, de donde salió Camila Cabello, que aún era parte de la agrupación, y produce Like Mariah, donde claramente samplea Always Be My Baby de Mariah Carey. Y para la serie de televisión Empire produce las canciones Born to Love You, Do It, Mimosa, Running Powerful, donde colabora Alicia Keys, y Miracle. En uno de los comebacks de la cantante Gwen Stefani produce Used to Love You, el sencillo promocional, que es parte del álbum This Is What the Truth Feels Like en 2016. Pero termina produciéndolo completo, aunque lamentablemente solo el sencillo, y pudo ser por el renombre de Gwen Stefani, que logró colocarse en el Hot 100. Boys Like You para Who Is Fancy con Ariana y Megan. Vuelve Rick Ross casi 10 años después de The Boss y le produce Can't Say No, donde colabora Mariah Carey en el coro. Coproduce Talking to Myself de la rock band Linkin Park, y alcanzó a contar con la voz de Chester Bennington, aunque lamentablemente el día que se lanzó el video oficial fue el día que falleció una de las voces más emblemáticas de la música millennial. Level Up de Sierra es un cambio muy grande en la música habitual de la cantante, donde la apoya Rock City con letra y composición. J.R. usa un sampleo de We Are Young de Fun,
logrando que Ciara tocara la 59 en US 100. Avril Lavigne lanza su sexto álbum en 2019, 6 años después de su quinto, donde Jr. produce Birdie y Bright, pero este terminó por no entrar en el álbum. Enrique Iglesias y Pitbull hacen Move to Miami, donde Jr. hace un género totalmente fuera de lo suyo, el reggaetón. Y hasta la fecha cierra con Akon's Beautiful Day, de nuevo tomando el trap de la era con guitarras por parte de Philip Fever. Top 5 preciadas: SOS, Me Love, That's Gangsta, Gamble on Me y The Boss, por supuesto. Hasta aquí cerramos, preciados, con el resumen del catálogo de Jr., que muestra de nuevo cómo me fascina la amplitud y versatilidad de los productores musicales, con tal de permanecer vigentes y frescos aquí y en China. Preciado, como siempre, te pido déjame tu top 5 preciadas de Jr. esta vez y comenta datos y detalles que le sirvan a la comunidad beatmaker preciada. Todo es bienvenido. Hasta pronto, preciado. ¡Salud!